Entonces decía que un campo es eso, es la unidad mínima de información. Un nombre, el email, la matrícula, el precio, ¿no? El apellido paterno, el apellido materno, el domicilio, son unidades mínimas de información. A eso normalmente le vamos a conocer como campo. Aquí en base de datos. Pero además de eso tenemos el concepto de lo que es un registro. Un registro dice que es el conjunto de campos que conforman un elemento de información para denotar una entidad. Entonces, mientras que un campo es la unidad mínima de información, el registro es un conjunto de campos. ¿Sí? Son diferentes. Por ejemplo, aquí tenemos matrícula, nombre, paterno, materno, edad, sexo y carrera. Todos ellos juntos, cada uno de ellos más bien es un campo. Junto de ellos, registro. ¿No? Y esto denota a una entidad que se podría llamar alumno, ¿no? No sé si me explico. Sí, profe. Sería como una clase, ¿no? Algo así, ¿sí? Ajá, que tiene sus datos y sus... ¿cómo se dice? Pero aquí no hay métodos. Ajá. Aquí no hay métodos. No, serían como sus datos. Un registro es el conjunto de campos, ¿no? Y esos campos pues, son datos, ¿no? Cada uno de ellos es un dato. Pero en lugar de dato le llamamos campo. ¿Sí? Por otro lado, cuando tenemos un archivo, es un conjunto de registros guardado en un medio de almacenamiento. ¿Sí? Entonces, un campo es la unidad mínima de información. El conjunto de campos forma un registro y el conjunto de registros forma un archivo. Entonces, la base de datos podemos decir que es un conjunto de archivos relacionados entre sí para formar una entidad de orden superior. ¿Sí? Podemos decir que ese es una base de datos, es un conjunto de archivos relacionados entre sí para formar una entidad de orden superior. Aquí lo tenemos, ¿no? La base de datos escuela tiene un archivo de alumnos, un archivo de maestros, un archivo de calificaciones, un archivo de materias. Todo ese conjunto de archivos forma una base de datos llamada escuela. ¿Sí? E internamente, cada archivo tiene un conjunto de registros, ¿no? Y el registro está formado por un conjunto de campos. ¿Sí me explico? Sí, sí, profe. Perfecto. Entonces, el campo es la unidad mínima de información que conforma la base de datos. El registro es el conjunto de campos que forma parte de un objeto a modelar como parte de la base de datos. El conjunto de registro que conforma el objeto a modelar en la base de datos. Y la base de datos es el conjunto de archivos que están relacionados entre sí y forman una entidad de orden superior. ¿Vale? Estos conceptos son básicos. Por el otro lado se van a encontrar comúnmente con algo que se llama DBMS, Database Manager System, Sistema Manejador de Base de Datos. Este sistema manejador de base de datos es un tipo de software especial que nos va a servir como de interfaz entre nosotros, que somos nosotros como desarrolladores, como administradores de una base de datos, somos los principales, ¿ok? Y nos va a permitir crear todos los objetos de la base de datos, ¿sí? Todos los archivos, hacer las relaciones, en fin, una serie de objetos que tienen las bases de datos, los vamos a hacer a través de eso, de los sistemas manejadores de base de datos o DBMS. ¿Sí? Esto es lo que les decía, los sistemas de base de datos en Database Manager System. Específico dedicado a servir de interfaz entre la base de datos, el usuario y las aplicaciones, ¿no? Ahora, hay pinche mil de estos, ¿eh? Pinche mil de estos. Está el Access, el superpoderoso Access, ¿no? Por ejemplo, es un gestor de base de datos. El SQL Server, el Oracle, esos tres, por ejemplo, son de paga. Access, SQL Server y Oracle son de paga, ¿no? Y está MySQL y Postgres, que son libres. Bueno, actualmente MySQL lo compró Oracle y surgió una versión que se llama MariaDB,
que ya tiene algo de tiempo funcionando y sustituyó a MySQL. El creador de MySQL se lo vendió a Oracle y después sacó una nueva versión llamada MariaDB, ¿ok? Basado en MySQL. Entonces, esos son tipos no son tipos, son ejemplos de gestores de base de datos. Ahora, un sistema gestor de base de datos tiene ciertos objetivos: redundancia, eliminar la redundancia, eliminar la inconsistencia, la dificultad de acceso a datos, el aislamiento de los datos, las anomalías en el acceso concurrente, la seguridad y la integridad. ¿Por qué tiene esto como objetivo eliminar todo esto? Porque antes de que hubiera base de datos solamente habían sistemas de archivos y esos sistemas de archivos presentaban este tipo de problemas: redundancia, inconsistencia de datos, problemas de seguridad, de acceso. Entonces, el objetivo cuando llegan las bases de datos es eliminar estas problemáticas, ¿sí? Por ejemplo, en cuanto a la redundancia, es cuando los campos que conforman en un archivo se repiten en otro archivo de manera no óptima para el diseño de la base de datos. Por ejemplo, el archivo que se llama alumnos, que tiene la clave, nombre, domicilio, teléfono y edad del alumno. Tienes la materia, que tiene la clave, nombre, horas teóricas, horas prácticas, semestre y carrera a la que pertenece la materia. Y tienes el archivo de calificaciones, que tiene la clave del alumno, el nombre, el domicilio, la clave de materia, el nombre y la calificación. Pregunto, ¿es necesario en el archivo de calificaciones toda esa información? ¿Ustedes creen que es necesario? Yo digo que no. Si dicen que no, ¿por qué? Pues porque ya el archivo de alumno y materia ya están puestas o esa información. ¿Alguien más? Ya todos, como dijo Martín, ya todos anteriormente ya está registrado, ¿no? Y todo eso forma la entidad que va a ser del alumno. ¿Cuáles serían los campos necesarios en calificación de alumno y materia? Para saber a quién pertenece la calificación. Nombre, materia y calificación. La clave, el nombre, calificación. No. Pero venía muy bien. Con la pura clave del alumno y la clave de la materia, yo ya sé a quién se refiere. Si yo tengo tu número de control y te busco en el sistema, yo ya sé que me refiero a ti. Con la pura clave del alumno y la clave de la materia, eliminaríamos la redundancia. No necesitamos los demás. Es redundante, ¿por qué? Porque el nombre y el campo domicilio que pertenecen al alumno se están repitiendo en calificación. Y el campo nombre de la tabla materia se está repitiendo en calificación. Entonces, estamos siendo redundantes, ¿sí? Esos campos que están ahí repetidos no deberían de estar. Solamente deben estar los campos que hacen referencia a la identificación del alumno y a la identificación de la materia. Y la calificación, y a lo mejor la fecha en que se le pusieron esa calificación o el periodo en el que le pusieron esa calificación. Nada más. Ahora, el hecho de que exista redundancia nos trae otro problema, que es la inconsistencia. En más de un archivo puede tener valores diferentes. Entonces se dice que los valores inconsistentes, hay una inconsistencia de datos. ¿Sí? Por ejemplo, si acá a ver, permítanme. Aquí la redundancia. Si acá el alumno que tiene la clave 94.3 se llama Pedro Sánchez, pero acá en la calificación el mismo alumno que tiene la clave 91.43 se llama, no sé, Petronila Turrubiates. ¿Sí? ¿Cuál está bien? Tenemos una inconsistencia de datos. ¿Sí me explico? Sí. Se repiten los valores,
pero tienen valores diferentes. Entonces decimos que tenemos una inconsistencia de datos, porque además de que estamos siendo redundantes, el valor que le estamos dando es diferente. Eso era muy común en los archivos, cuando se manejaban sistemas de archivos, nada más. Entonces, cuando llegan las bases de datos, se diseñan de tal forma que se elimina la redundancia de información, solamente hay una redundancia controlada y se trata de eliminar al máximo ese tipo de inconsistencias que se tenían antes, ¿no? Por eso es la inconsistencia. Aparte de que existía redundancia, había inconsistencia. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice acá? Un campo repetirse en más de un archivo puede tener valores diferentes, entonces se dice que el valor es inconsistente. Ahora, podemos ser elaborados de diferente forma, por lo que hay que combinar métodos de acceso a los datos para poder obtener el resultado deseado en la mezcla de información. Fíjense, esto a ustedes ya no les tocó, pero cuando se manejaban sistemas de archivos, había archivos secuenciales, archivos de acceso aleatorio, archivos de acceso directo. Entonces, ¿qué ocurre si el archivo alumnos, por ejemplo, era secuencial? El archivo de materias era un archivo indexado y el archivo de calificaciones era un archivo de acceso directo. Y de repente te piden una mezcla de todo esos archivos para generar cierta información. Pues éramos muchos y parió la abuela, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta que pues voy a tener que implementar un algoritmo que me permita acceder a esos 3 tipos de archivos, ¿no? Para poderlos mezclar en uno. ¿Sí me explico? Entonces, había una dificultad de acceso a datos, dada los diferentes tipos de archivos. A veces, cada quien hacía lo que quería y generaba el archivo como se le pegaba. Entonces, había una dificultad de acceso. ¿Sale? Por otro lado, tenemos el aislamiento de los datos. Podía darse el caso de que los datos estuvieran ahí, pero no quedaban aislados porque no se encontraba la opción en el sistema para poder acceder a ellos. Necesito saber todos los nombres de todos los alumnos que sacaron 80 de calificación en la materia de fundamentos de programación. Pues ahí están los datos, pero no hay una pestañita en el sistema de información que me permita acceder a eso. Entonces había un aislamiento de los datos. Estaban ahí los datos, pero se quedan aislados porque hay que crear el programa para hacerlo. ¿Sí me explico? Sí. Bien, profe. Sí, profe. Y por otro lado, bueno, además en el acceso, también en anomalías en el acceso concurrente, cuando todo el mundo quería acceder al mismo tiempo al mismo archivo para obtener alguna información, pues no todos podían tener el acceso al mismo tiempo, ¿no? Que el recurso quedara liberado para poder. Entonces, cuando llegan las bases de datos, pues bueno, existen algo que se llama transacciones, se montan las bases de datos normal en un servidor de base de datos, todo el mundo tiene acceso a la información, ¿no? Y no tiene que esperar, ¿no? A que se desocupe el recurso. Y bueno, antes había problemas de seguridad. Todo el mundo podía llevarse el archivo si quería, ¿no? Actualmente, pues como las bases de datos están centralizadas normalmente en un servidor de base de datos, pues necesita tener los permisos para poder acceder a ello. Ya no tan fácilmente te robas la información, se han generado nuevos métodos para la seguridad de la información, ¿no? Desde encriptar la base de datos o la información que está en la base de datos, ¿no? Para que no todo el mundo pueda leerla, ¿no? Además de las claves de acceso. Entonces, básicamente con eso cubrimos la parte de los objetivos de las bases de datos. Cuando nosotros vamos a diseñar una base, es decir, centrar toda la atención específicamente en aquella parte del todo que me va a ser útil para modelar y diseñar mi base de datos. No podemos modelar todos los elementos, sino solamente aquello que es pertinente al contexto donde voy a crear mi aplicación.
Y hay 3 niveles de abstracción: nivel físico, nivel conceptual y el nivel de visión. Cuando hablamos de un nivel físico de abstracción, hacemos referencia a los fierros, a dónde va a estar almacenado, de qué manera se va a través de qué red, va a ser una red de tipo Wi-Fi, va a ser una red cableada, cuánto tiene el disco duro, dónde va a almacenarse la información, toda la parte física, ¿sí? Tenemos que hacer esa abstracción y verificar qué va a pasar físicamente con la base de datos, ¿no? Pero también está el nivel conceptual, que es en el que vamos a trabajar nosotros en este semestre. Aquí se hace referencia al diseño de la base de datos. ¿Qué archivos van a conformar esa base de datos? ¿Qué campos van a conformar los registros que va a tener esos archivos? ¿No? Entonces, a esa parte se le llama nivel conceptual, es la abstracción que nosotros vamos a hacer del mundo real, de una situación del mundo real, para conceptualizarla y modelarla en una base de datos y después implementarla en un sistema gestor de base de datos. Y finalmente el nivel de visión. El nivel de visión es el nivel en donde nosotros vamos a mostrar al usuario final la parte de la base de datos que le corresponde ver, ¿no? Él no sabe nada del nivel conceptual, la base de datos, ni cómo están relacionadas las tablas o archivos, qué campos son los que tienen. Eso a él no le interesa. Él tiene un nivel de visión, tiene una pantalla con un lenguaje de programación que interactúa con la base de datos y desde ahí él hace todas sus operaciones. Ese es el nivel de visión, ¿sí? Claro, nosotros tenemos que decirle o gestionar, nosotros como ingenieros tenemos que gestionar la parte de la base de datos que le corresponde ver a cada usuario, porque ni modo que todo el mundo va a poder ver, ¿sí? Entonces hay que gestionar cuál es la parte que le corresponde a cada usuario visualizar en la base de datos. ¿Sí? Ahora, las bases de datos cambian con el tiempo. A eso se le llama instancia de las bases de datos. Cada vez que nosotros hacemos un cambio en la base de datos, decimos que se tiene una nueva instancia de la base de datos. Eso es importante porque al momento de hacer un respaldo de la base de datos, estamos guardando una instancia, pero esa instancia y tenemos lenguajes que van a manejar la base de datos. El primero es el lenguaje de definición de datos. Ese lenguaje nos va a servir para crear básicamente todo el esquema de la base de datos, para definir el diccionario de datos, el nombre del campo, su tipo de datos, su longitud, su descripción, pero va más allá de eso. Con eso creamos todos los objetos que va a tener la base de datos. Archivos o tablas, procedimientos almacenados, funciones, disparadores. Todas esas cosas raras que vamos a ver a lo largo de las materias de base de datos se crean a través del lenguaje de definición de datos. Se le llama DDL por sus siglas en inglés. Pero también cuenta con un lenguaje de manipulación de datos. Ese lenguaje de manipulación de datos me va a permitir, ya que tengo mi esquema de base de datos creado, por de alguna manera me va a permitir insertar datos, eliminarlos, modificarlos, recuperarlos. Entonces ahí tenemos como parte de todo esto un lenguaje de manipulación de datos, DML. Y como ya habíamos dicho, bueno, datos es la interfaz y los programas entre los datos de bajo nivel, los programas de aplicación, los módulos de consultas que utilizan a nivel de usuario. Esto nos va a permitir el manejador de base de datos. Entonces el manejador de base de datos pues, puede interactuar con los archivos, implementa integridad, el nivel de seguridad, el respaldo y la recuperación, el control de concurrencia. Es lo que hace el manejador de base de datos. Y finalmente, bueno, la persona que se encarga de administrar la base de datos, bueno, pues es el administrador de la base, como se le conoce normalmente, Database Administrator. ¿Sí? Y este fulano, pues bueno, define el esquema de la base de datos, la estructura de almacenamiento, modifica el esquema y organización de la base de datos, da los permisos para acceso,
y especifica las limitaciones de integridad de los datos. ¿Sí? Eso se lo estoy platicando como cultura general. También esto, la estructura general del sistema, pues bueno, tiene un manejador de archivos, obviamente, tiene un manejador de la base de datos, tiene un procesador de consulta, un precompilador del lenguaje de manipulación de datos, del lenguaje de definición de datos. Esto no viene en el examen ni nada, solamente es para que estén enterados de los elementos que tiene un sistema general, un sistema gestor de base de datos, ¿verdad? Y fin de la unidad 1. ¿Cuándo quieren el examen? Para el otro mes, por favor. ¿Para el otro mes? Bueno, podría ser. Bien, vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Cuántos tenemos aquí ahorita conectados? Hay 20. 4 equipos de 5 vamos a hacer. El equipo 1 va a dar un ejemplo de redundancia. El equipo 2 va a darnos un ejemplo de inconsistencia. El equipo 3 van a dialogar entre ustedes y nos van a decir de qué forma se puede asegurar la información en una base de datos. Y finalmente el equipo 4 finalmente el equipo 4 ¿por qué el equipo 4? Aquí le voy a poner porque es importante no exista inconsistencia. Es más, le voy a cambiar aquí el equipo 3, fíjense, a que le toque el equipo 3, le voy a cambiar aquí. Porque es importante que no exista redundancia. ¿Vale? Tomen nota, ¿eh? Voy a armar los equipos. Ahorita les digo cómo están los equipos. Bueno, los arma el Teams, yo no. El equipo 1 está Ana Laura, Miguel Ángel Camacho, Martín de Jesús, Milagros de Jesús y Giancarlo. ¿Tomaron nota? No, profe, no. El equipo 1, Miguel Ángel, Martín de Jesús, Milagros de Jesús y Giancarlo. El equipo 2 está Emanuel, Sergio, Julio César, Giovanni Eduardo y Hugo.
El equipo 3 está María del Carmen Soto, Ana Laura, Rafael de Jesús, Williams y Brian. Profe, Brian Crespo. ¿Manden? ¿cuál Ana Laura es? Ana Laura Palafox. Y el equipo 4 está Montserrat, Maribel, Bernardo Aciel y Cristian. Ana Laura Urbano está en el equipo. Ana Laura Palafox está en el equipo. ¿Va? ¿Listo? ¿Ya tomaron nota de lo que le toca a cada equipo? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces, en este momento voy a iniciar las salas. Vamos a tener 15 minutos para que hagan esta actividad. ¿Vale? Sí. ¿Sí es claro? Sí, Bueno, profe. entonces vamos a darle iniciamos las salas. Profe, me sacó, estaba a punto de entrar con la otra a la sala donde me tocaba. Estaba en el grupo, en el equipo 3 y no lo escucho, tiene apagado su micrófono. ¿En qué sala estabas? En el 3 con Ana Laura, Rafael creo, no recuerdo bien mis compañeros. Pero no me apareces como... No veo aquí a Bernardo y a Brian. Sí, a mí me tocó la pregunta de que por qué es importante que no exista redundancia. Mm.
Le pensé que me habían sacado de la clase. Ay, por 2. Ah, huevo. Listo. Cada integrante de la sala, por favor. De la sala que nos dé sus conclusiones. De la sala 1, por favor. Ya, habla. Habla, Martín. Ya, cualquiera de los dos diga. Un ejemplo de Hablada. redundancia. Hablada. Sí, O- habla. Pues, bueno, supongamos que creamos una base de datos de una escuela y hay 2 alumnos que tienen el mismo nombre y pues también le escribimos la misma matrícula. Ahí estaríamos hablando de redundancia porque pues alguno de los dos o el número de control de los dos debe de ser diferente, no debe ser el mismo. No, ahí no estamos hablando de redundancia. No, eso sería inconsistencia. Ahí sería Mire, inconsistencia. yo le explico, a ver, yo le explico. Por ejemplo, una biblioteca, en la base de datos de una biblioteca que pongan el código del libro, el autor del libro, el título del libro, y obviamente cada una de esas va a tener diferente información y pues es redundante porque en cada caso se van a repetir esos datos o archivos. A ver, no te entendí, ¿eh? Por ejemplo, en una biblioteca, cada biblioteca debe tener su base de datos, donde pongan el código del libro, de cada libro respectivamente, el título, el autor del título. Entonces ahí eso sería una redundancia porque cada uno de esos, por ejemplo, si todos los libros van a tener un título diferente, un autor diferente y demás. Pero si son bibliotecas, pero sigo sin entender bueno, cuál es el problema de la redundancia ahí. Si son diferentes bibliotecas, pues no tendríamos ningún problema porque son bibliotecas diferentes. Aquí hablaríamos de redundancia, o se habla de redundancia cuando, por ejemplo, si tú tienes el archivo libros, tiene su código, su nombre y autor, y tienes además en el archivo, en otro archivo que se va a llamar, no sé, usuarios, tienes su código de usuario, su nombre, ¿no? Y su domicilio, por ejemplo. Y tienes la tabla, y tienes préstamos además. Y en préstamos, tienes el código del libro
tienes el nombre del libro, autor, ¿no? Que tienes el código del usuario, nombre. ¿Ahí hay o no hay redundancia? Sí, sí. Ahí sí existiría una redundancia, ¿no? Porque si repitiendo el código del nombre del libro, el código del libro, su nombre y el autor, ya están en la tabla libro y estoy repitiendo el código del usuario y su nombre en la tabla préstamos también. Entonces estoy siendo redundante en la información, ¿vale? Eso es redundancia de datos. Cuando yo tengo un campo y ese mismo campo lo repito en otros archivos de la base de datos. Ahí estoy siendo redundante. ¿Sale? De la sala 2, del equipo 2, el ejemplo de inconsistencia. Sí. Supongamos que una empresa tiene una base de datos, ¿no? El empleado que diga, aparece en una tabla como activo de la empresa, o sea que sigue trabajando. Pero en otra parte aparece que está como jubilado. Ok. Ahí tenemos una inconsistencia de datos. Esa es una inconsistencia de datos, ¿no? Se repite a lo mejor el campo activo, ¿no? Que puede tener el valor, bueno, un campo que se llame status, por ejemplo, que tenga el valor de activo o inactivo, ¿no? Y entonces, en archivos diferentes, entiendo ese campo y tiene valores diferentes. Entonces, existe una inconsistencia. Perfecto. El equipo 3. ¿Por qué es importante que no exista redundancia? ¿Por qué ¿Me consideran escucha, ustedes? profe? Sí, ¿por qué consideran ustedes que es importante que no exista redundancia? Bueno, es importante que no exista porque es una base de datos que hace referencia al almacenamiento de lo mismo, del mismo dato, y eso causa que se repita varias veces en diferentes lugares, haciendo que esa desperdicie el espacio del almacenamiento ocupado, o al menos eso fue lo que nosotros investigamos y lo que nosotros entendimos. Sí, ok, de acuerdo, sí. De hecho, sí, está gastándose recursos en algo que porque se está. Además de que, pues bueno, pues la otra respuesta también es que, pues el hecho de que exista redundancia nos produce que exista inconsistencia, ¿no? Nos puede producir que exista una inconsistencia. El equipo 4, ¿por qué es importante que no exista inconsistencia? ¿Me escucha, profe? Sí, claro. Bueno, pues no debe existir una, que se me movió. No debe existir una inconsistencia, por ejemplo, como mencionó mi compañero Hugo, el caso de que hayan dos personas con el mismo nombre, pero como que aparezca una persona que esté jubilada y otro activo. En este caso, por ejemplo, podemos tomar de ejemplo la escuela, de que, por ejemplo, nosotros vayamos y haga de cuenta que exista un sistema en el cual yo me pueda buscar y yo ya esté dado de baja. Entonces, si yo pongo mi número de matrícula, entonces aparezco dado de alta, pero imagínese usted que yo ya estoy dado de baja, entonces para la escuela que un alumno se dado de alta cuando ya no lo está, pues va a ser un mal rector de información. Pues sí, causa problemas de datos, ¿no? Por inconsistencias, puede causar todo tipo de problemas el hecho de que exista una inconsistencia de datos. Vamos a ser más puntuales. Imagínate que el sistema del banco falla. Existe una inconsistencia en la información y resulta que en una parte de la base de datos tu saldo es no sé, de 200,000 pesos y en otra parte es de 0 pesos. Entonces, en una te puede dar dinero y en la otra no. ¿Sí me explico? Ahí tenemos una inconsistencia. Entonces, puede causar todo tipo de problemas el que los datos sean inconsistentes. Entonces, siempre va a haber redundancia.
Eso es un hecho. Siempre va a haber redundancia, pero debe haber una redundancia controlada. ¿Sí? Y con eso vamos a evitar que tengamos problemas de inconsistencia. Bien, en el chat de la sesión, les acabo de agregar un formulario para que lo contesten, ¿vale? En el chat de la sesión les acabo de agregar un formulario para que lo contesten. Sí, profe, sí, ya lo contesté. ¿Vale? Profe, si tuve 0 puntos, ¿qué pasa? ¿Cómo? Si tengo 0 puntos, ¿qué pasa? Pues nada, no pasa nada. Lo repite. O sea que vos repites. ¿Puede ser? No. Hugo, pásame la respuesta rápido, en corto. Es la A. Ajá. Bueno. ¿Y la otra? La Z. Gracias, Master. Usted vale oro. Bien. Pues aquí la vamos a dejar entonces. Nuestra siguiente clase es el día viernes, si mal no recuerdo. Bueno, antes de irnos, nada más les voy a mostrar algo. Antes de que se me olviden. Últimamente tengo memoria de corto plazo. Esa jugada la aplicó mi ex y sacó mis chats con la otra. Oye, Eric, el internet está fallando. ¿Por qué no me das un paquete más barato, porfa? Eso se escuchó raro. Eric solamente le gusta agrandar el paquete. Va a ser. Está fallando Telmex porque él los administra. Y así el foráneo no sirve. Me tengo miedo. Hombre, más te Bien, les recuerdo que esta plática acerca de sus paquetes ha quedado grabada. Bueno, ahora todos saben que a Eric le gusta agrandar el paquete gratis. Bien. Aquí está la unidad 1. Tienen una carpeta que tiene las diapositivas el día de hoy y el libro de base de datos. Para que la puedan... Tienen ahí también este video para que lo vean, por favor. Y la actividad 1 es un mapa conceptual y una infografía. Aquí les explica qué es lo que tienen que llevar. Es respecto a los temas que se vieron en la unidad. ¿Sí? Y aquí está los videos para que hagan tanto el Pictochart, que es para las infografías, y el CMAP, que es para los mapas conceptuales. Pueden ocupar cualquier otra herramienta para las infografías. Alguien me decía en otro grupo que se podía ocupar Canvas. Por mí está bien. Yo no sé. Y la actividad 2 es un foro. No he eliminado los otros elementos del foro. Pero ustedes pueden ir agregando ahí su respuesta al foro. Dice, ¿por qué considera importante aprender el aprendizaje de base de datos en su profesión? Y vas a retroalimentar a algunos de tus compañeros, ¿verdad? A ver, déjenme ver. Es más, esta actividad la voy a ocultar, se me hace. A ver, permítanme un segundo. Déjenme ver si me deja. No me dejan. Bueno, ustedes lo van a poder, ahí contestar. Profe. Manden. Lo que acaba de poner, ¿hasta qué horas va a estar? Lo que pasa es que he tratado de acceder y me parece que la contraseña la tengo incorrecta. Al Moodle. Ajá, no, ajá, lo que acaba de poner, las dos preguntas. Bueno, esta que está aquí, de hecho, esta la voy a
No, digo la de aquí, la de Lo voy a eliminar, lo voy a volver a poner. La de Teams, profe. Ah, la de Teams. Sí, lo que pasa es que ya al momento de abrirla me aparece que la contraseña de mi correo es incorrecta. Y ya he tratado de ponerlo otra vez y no. Profe, yo tengo el mismo problema. De hecho, le envié un mensaje que no me deja entrar a mi cuenta de Teams desde el navegador. Le podemos enviar las respuestas por... Lo que pasa es que yo no administro esas cuentas. Déjenme preguntar el correo para que envíen un correo y puedan hacer esa modificación de la contraseña. Yo ya le envié un correo porque ya esta es la tercera vez que me pasa. ¿A quién le envías un correo? A Elvis. Ah, ok. Ajá. Pero pues siempre me están cambiando la contraseña. De hecho, profe, a mí me pasa lo mismo. Ahorita estoy en la computadora y tengo acceso, pero en el teléfono ya me sacó. Sí, así pasa. Es que para contestar un formulario te reenvía al navegador, pero cuando tratas de entrar, no, al menos yo no puedo acceder. No, yo tampoco. Hay inconsistencia. Sí, algo debe estar mal por ahí. Bien, pues déjenme, lo voy a platicar con Elvis, a ver si me contesta a mí. Ya les comento. ¿Y no hay problema que lo contestemos o cómo lo hacemos? ¿Para qué? ¿Para contestar qué? El que acabo de subir. ¿El foro? El del cuestionario de aquí de Teams. El formulario. Ajá. Ah, ¿el formulario? Sí. Ese no hay problema. ¿Sí? Ahora bien, aquí, bueno, aquí están, ya está el foro habilitado, ya lo dupliqué aquí, ya pueden aquí añadir un nuevo tópico y contestar la pregunta, ¿no? Tienen que retroalimentar al menos a 3 de sus compañeros. Y la última actividad de esta unidad es este cuestionario de la unidad 1. Profe. Dice que hay 2 envíos. Profe. ¿Manden? Es que la actividad tiene la fecha de entrega mal, dice que está retrasada por 1 año, 14 días. Sí, exactamente. De hecho, sí. De hecho, debe tener la fecha mal. Vamos a actualizarla de una vez porque este curso lo di el año pasado, es el mismo curso. ¿En serio? Entonces le vamos a poner a partir de hoy, que es 3 de marzo. Desde las 0 horas hasta el día 8 de marzo a las 23:59. De 2021. No se te olvide el Solamente subir un archivo. y el signo de interrogación que nunca se lo pongo. ¿Y así cómo le voy a hacer? Voy a eliminarlo que no. Foro, vamos a ver el foro cómo es. Igual vamos a la disponibilidad desde el 3 de marzo del 2021. No me fijé si le cambié el año a los otros o no, ahorita voy a checar. Hasta el 2020. Los cambió, bro. Hasta el 8 de marzo del 2021 a las... Bueno, vamos a ponerle aquí las 0 horas, hasta aquí hasta las 23:59. Le puso 2001 a una, profe. Sí, eso estaba lloviendo. Regresé al pasado. 2021, ahí está. Guardar cambios y regresar al curso. La anterior es la que no me acuerdo si le cambié el año. Vamos a ver, aquí está. No le cambié el año. 2021.
2021. Y lo mismo con la última actividad del cuestionario. ...1 de marzo del 2021. Aquí vamos a poner desde el 3 de marzo de 2021 hasta el de marzo del 2021. Hasta las 23:59. Solo un archivo. 64 megas. Listo. Ya están actualizadas las fechas entonces. Estas son las 3 actividades que hay que hacer de la 1. El examen de esta unidad va a ser en línea. Mande. El foro no dice que no deja crear una discusión. A ver, deja ver. Foro de unidad. Déjenme ver. Configuraciones comunes. Registro de acceso. Bloqueo de discusión. Disponibilidad. Formato personal. Cada persona plantea una discusión. Profe. Manden. Me marcaron que tengo que salir de emergencia. No hay problema si me salgo ya de la videollamada. Ya de hecho, pues ya terminó la clase. Déjenme verifico el foro. De todas maneras, lo checo el ratito y y se los habilito y les aviso por el grupo, ¿vale? Ok, gracias, profe. Gracias, profe. Hola, pues. Oiga, profe, ¿me podría meter al grupo, profe? Profe. Manden. ¿Me podría meter al grupo? Sí. Sí. Por ahí les voy a dar tu número. No sé quién es el que lo administra, porque yo no lo administro. Para que te agreguen, claro. Vale, perfecto. Listo. Entonces, nos vemos, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Estamos pendientes. Hasta luego, profe. Dios, cuídense mucho. Vaya por el camino de Dios. Sí, eso voy a hacer. Y el Barça le va a remontar al PSG. Cállese, Master PvP.